Contanos un poco el resultado de lo que en sí la justicia termina avalando. Bueno, siempre es importante remarcar que es la primera vez que se aplica, que se pone en práctica una iniciativa popular que está incorporada desde la reforma constitucional del 94 en nuestra Constitución Nacional y que nunca había llegado a este punto, ¿no? Creemos que esto habla también de la falta de herramientas para la participación de la población en todo lo que tiene que ver con el gobierno o que se reflejen las necesidades que tiene una parte importante de la población en tener iniciativas que sean tratadas por los representantes políticos, ¿no? En este caso por el Congreso de la Nación. Uh-huh. ¿Eso lo deja conformes a ustedes de algún modo? No, por supuesto que no. Solamente lo remarcamos porque es parte de cómo concebimos la democracia, ¿no? Creemos que nosotros tenemos una democracia fundamentalmente representativa, pero que las herramientas participativas debieran ser usadas más habitualmente. Uh-huh. De todas maneras, bueno, digo esto porque cada instancia donde nosotros llevamos o cada paso burocrático en el cual se va presentando la iniciativa popular, nos dicen, esperen porque esto es nuevo, es la primera vez que se hace, y entonces muchas veces se tiran la pelota uno y otro con cuáles son los pasos correctos a seguir. Uh-huh. Pero hay una reglamentación y nosotros hemos pasado una prueba, digamos, en esto, de que la justicia nos validó 1.007.000 firmas, ¿no? Ya, ¿no? También es bueno recordar que para que una iniciativa popular en el Congreso deba ser tratada por los legisladores y legisladoras, tiene que pasar el 1,5 del padrón electoral nacional, que son un poquito más de 500.000 firmas. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos validado por la justicia casi el doble. Uh-huh. Silvia, antes hablábamos en el bloque anterior con Sergio Chousa, economista, y hablamos de números. Obviamente que también ustedes números y porcentaje los tienen, y hay otra razón que la realidad diaria con la que ustedes también se topan, ¿no? Porque las organizaciones y los partidos de izquierda están mucho cerca de todas estas cuestiones. En particular, tener que decir ahora que los precios mayoristas subieron 6.5. Nos enteramos también que una familia tipo necesita ingresos de 72.000 pesos para no caer en la indigencia. A ustedes también los moviliza. No, por supuesto. Esta iniciativa popular está en ese marco, ¿no? Que para no ser pobre hay que ganar arriba de 160.000 pesos. Uh-huh. Entonces, esa es un poco el parámetro con el que nosotros decimos el salario mínimo vital y móvil está mucho más abajo que la mitad de esa canasta básica total. Los ingresos promedio, las jubilaciones, por donde miremos, la inflación ha sido una herramienta del ajuste brutal que se viene aplicando, y por eso, nos ven a las organizaciones denunciando esto sistemáticamente, porque son avances que van en mucha profundidad. Lo que está sucediendo hoy desde Desarrollo Social de la Nación, por ejemplo, con los recortes a los alimentos, con los recortes al potenciar trabajo, con los recortes en las herramientas, muchas cuestiones que ellos han anunciado, los distintos ministros que estuvieron, se han sacado fotos con herramientas planteando la importancia del trabajo, y después cuando uno va a la realidad se da cuenta que es toda una farsa. Silvia, ¿qué tal? Fabián López te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Esta ley, ¿qué sustento técnico tiene para, hacerla por lo menos debatible? Porque en una aproximación, desde el título, ley de congelamiento de precios, es inaplicable, pero ¿qué sustento o argumento tiene? Más allá del padecimiento económico de las familias, lógicamente, ¿no? Nosotros hemos hecho toda una fundamentación que incluso en su momento se le elevamos a Martín Guzmán. ¿Y cuál es? Planteando
una serie de herramientas que hay disponibles por parte del Estado para poder llevar adelante esto, que no es solamente el congelamiento de precios de alimentos de la canasta básica, sino también de tarifas de servicios públicos. ¿Y cuál sería la forma? ¿Cuál sería la forma? Para nosotros hay, nosotros tenemos vigente una ley de abastecimiento. Esa ley de abastecimiento plantea, por ejemplo, que deben hacerse acuerdos de precios no solamente en el supermercado, como ha sido en este momento por parte del masismo de Massa y del gobierno, sino que hay que hacer un acuerdo de precios no un acuerdo de precios, hay que hacer, mediante una ley, plantear que determinados precios tienen que mantenerse con los productores y distribuidores de alimentos desde, por ejemplo, los mayoristas, desde quienes son los que le ponen el precio a ese alimento cuando sale de la cadena de producción, y además un control hoy sobre cómo es la cadena de comercialización. Porque evidentemente, si nosotros hablamos con un productor, el productor te dice que le pagan poco y después vos en la góndola encontrás un precio totalmente distorsionado, ¿sí? Además de eso, hay grandes ganancias de esos sectores. Entonces hay que poner ahí en prioridad que esos alimentos que se producen en nuestro país puedan llegar a la mesa de quienes tienen mayores dificultades a un precio que sea congelado. Desde el punto de vista técnico, yo no le veo viabilidad para la aplicación de esta norma. No obstante, sí entiendo que hay fallas en los controles. No se puede congelar un precio porque una ley lo dice simplemente por una letra escrita, pero sí tiene que efectivamente haber un mayor control sobre la estructura de costos, las cadenas de valores que en algún lugar están haciendo este desfasaje de costos justamente y que bueno, terminan inflando los precios al consumidor. Estábamos leyendo recién, por ejemplo, la inflación mayorista era del 8%, 8,5%, 8,5% índice de precios mayoristas y eso va a repercutir directamente en los precios de los alimentos en la góndola. Claramente, pero en los almacenes de cercanía. Pero el tema es que en los últimos 3 meses el índice de precios mayoristas alcanzó un 25% y la inflación minorista alcanzó un 18%. Es decir, el mayorista vende caro y el comerciante está amortiguando la inflación. Aún así, con esto ¿a qué quiero llegar? En realidad ya está la arquitectura legal como para que haya un mayor control. Esta ley no le encuentro mayor justificación que la necesidad. Quiero terminar de entender cómo operaría en los múltiples tipos de cambio esta ley. ¿Trabajaría sobre los dólares alternativos? Porque un productor, qué sé yo siempre uso un mismo ejemplo, el dueño de la imprenta de los paquetes de arroz tiene que comprar cartuchos de tinta a Estados Unidos o Japón, son los únicos proveedores que tiene, y los compra a dólar, a 300 pesos, con un costo del dólar oficial de 200 pesos. No sé si soy claro. Sí, totalmente. Sos totalmente claro. El punto es, primero, cuál es el nivel de impacto de ese precio en el precio final del producto. Estamos de acuerdo que hoy existen herramientas, si uno efectivamente quisiera generar esta evaluación sobre los costos y ver quién es el que se está quedando en el medio del camino con grandes ganancias. El tema es que hay una parte de esto que obviamente tiene que ver con lo económico, pero hay una parte que tiene que ver con las decisiones políticas. Quedó muy clarito con el conflicto con Edesur, desde nuestro punto de vista. El gobierno viene de condonarle deudas por miles de millones de pesos, tanto Edesur como Edenor, y ahora le aplica una deuda de 1.000 millones de pesos. Y uno dice, bueno, ellos salen a hacer bandera con que le aplicaron una multa, pero le acaban de condonar hace un mes y medio deudas de miles de millones.
O sea, no es que, ahí hay una decisión política y no económica, porque evidentemente están condicionando su decisión o su cercanía o su amistad o su no sé qué con esas empresas, o sus negocios, vamos a decirlo bien clarito, con esas empresas, en lugar de estar priorizando que todos y todas tengamos un buen servicio. Entonces, de hecho, muchas veces, por eso nosotros lo que decimos es que los diputados y senadores y senadoras, en vez de estar discutiendo cómo van a conformar las listas este año, o sus internas, o cómo las van a resolver, y estar jugando a la política, en realidad debieran estar discutiendo lo que es prioridad en nuestro país, que son los precios de los alimentos y las tarifas, y que eso no termine en nuestros hombros y en nuestras espaldas, sino que realmente se identifique dónde está el problema, y para eso hace falta que ese sea el debate principal. Luego, nosotros decimos que esto es posible técnicamente, pero podemos ponernos a discutir, y como vos decías, tenemos en claro también de que hay un montón de herramientas que están vigentes y no se aplican, y eso es por falta de voluntad política de todos los sectores que tienen responsabilidad de gobierno. Entonces, que se discuta en este tema. Después veremos cómo se termina de resolver técnicamente, pero la principal discusión hoy es política, porque políticamente no hay una decisión de implementar ningún tipo de medida real, porque hasta ahora lo que hizo Massa fue, bueno, como todo, ¿no? Un cartel, un relato real para que no seamos la mayoría de la sociedad argentina los que tengamos que cargar con esta bolsa pesada de piedra. Este ejemplo que daba vos de Sur también conceptualiza el encuadre o este marco que le quería dar Pedro, de algún modo, Fabián, de alguna manera también sobre su ejemplo, pero lo que de alguna manera, si se instrumentaría la ley, estaría marcado más legalmente. Después vendrá el problema si se cumple o no, como en muchos de los casos. Ahora, la situación es esta. 1 millón de firmas avalada por la justicia, ¿sí? Y ahora... Sí, juntamos, en realidad juntamos... Casi 1.900.000, fueron mucho más. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, a quienes son extranjeros no se los contó, porque se validan las firmas, como es la justicia federal, sobre el padrón federal, ¿no? Convengamos que ustedes presentaron estos petitorios, o esta firma la presentaron en la Cámara Electoral, allí las depuraron para que sea más legal, y ahora que tienen la validación de la justicia, uno pregunta, ¿qué hacemos con esto? ¿La llevamos al Congreso de la Nación? Exactamente. El día 28 vamos a llevar todas las firmas, porque por eso aclaraba antes de que es la primera vez que se hace esto, porque todos en algún momento se hacen los sorprendidos y dicen, bueno, ¿y esto cómo será? ¿Cómo habrá que implementarlo? Bueno, nosotros el próximo paso es que esto sea recibido por la Cámara de Diputados y que tenga que ser tratado. Tienen un plazo de tratamiento de 20 días en las comisiones. Así que bueno, veremos si se ponen a trabajar y debaten realmente lo que a la sociedad le interesa hoy, ¿no? Que es esta inflación galopante. No puedo dejar de preguntarte, y con esto te despedimos también, Silvia, es sobre el acampe del día de ayer y la decisión de levantar. No sé si estuviste en el lugar o si por intermedio del resto pasé la noche ahí. Bien, entonces, de alguna manera, ¿en qué se consolidó la decisión de levantar el acampe con la decisión también futura inmediata para la semana próxima? Mira, nosotros inicialmente, realizar un acampe con tanta cantidad de gente, hubo presentes más de 50.000 personas y más de 20.000 se quedaron a dormir y a acampar. Imagínate que no es algo que uno hace de un día para otro, sino que tiene que haber una serie de cuestiones de logística. Nosotros teníamos en principio una planificación de estar una jornada, también estábamos evaluando y esperando que hubiera alguna respuesta concreta por parte del Ministerio para que no tuviera que tener esa duración. Y bueno, y lo que encontramos en realidad fueron declaraciones muy violentas, diría yo, por parte de la ministra, sin reconocer las consecuencias gravísimas de sus decisiones de gestión. Lamentablemente no tuvimos una respuesta concreta. Nosotros no solamente estábamos discutiendo
las suspensiones en el programa Potencia Trabajo. También estamos discutiendo que no llegan los alimentos a los comedores y merenderos, que no llegan las herramientas a los espacios de trabajo, algo que venimos diciendo hace tiempo, pero que ellos en esta última etapa se habían comprometido a resolver, y el lunes de esta semana tuvimos una reunión en Desarrollo Social que realmente fue una vergüenza, porque todo patearon para adelante, que lo iban a analizar, que iban a vernos demandar un cronograma, que no tenían plata ahora, que tenían que esperar que Massa les girara dinero. Bueno, a partir de que el lunes esta reunión fue tan desastrosa, nosotros decidimos finalmente realizar, o sea, en poquito tiempo, organizar una medida de este tipo. Hoy a la tarde nos vamos a estar reuniendo con el conjunto de organizaciones que integramos la unidad piquetera, para tomar una decisión de cómo vamos a tener que encarar este plan de lucha, porque evidentemente no hay una voluntad por parte de Desarrollo Social de resolver las cuestiones concretas. La ministra tuvo una expresión que dijo que ese no era el ministerio de los piqueteros. Nosotros no pretendemos que sea el ministerio de los piqueteros, nosotros pretendemos que sea el ministerio precisamente de Desarrollo Social, que asiste al conjunto de la población que necesita una ayuda. Ahora, ella cuando inició este gobierno encabezó la mesa contra el hambre, y hoy estamos peor que cuando ellos asumieron. Silvia Saravia, gracias, buen fin de semana. Gracias a ustedes.